El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:21 en la primera hora. Buenos días con todos, buenos días con todas. Gracias por la sintonía. Ya tenemos una muy interesante visualización a esta hora de la mañana. Este es el último programa correspondiente a este año 2019. Mañana estaremos cerrando justamente nuestras emisiones informativas de este 2019, año que evidentemente estaba marcado por varios temas que los hemos abordado y los seguiremos abordando entre hoy y mañana. Espero que hayan disfrutado pues de las fiestas de Navidad, la Nochebuena y ayer 25 de diciembre. Gracias por conectarse el día de hoy. Tenemos reportes desde algunos sectores del país y también del planeta, desde Italia, desde España, desde los Estados Unidos, en el exterior. Dentro del país tenemos reportes desde Riobamba, desde Guaranda, desde Ambato, desde Guayaquil, desde Milagro, desde Santo Domingo de los Áchilas. Gracias por la gentileza de amplificar la señal de Majestad FM. Alertar a nuestra audiencia que en minutos estará con nosotros Virgilio Hernández, ex asambleísta, quien se defenderá finalmente en libertad. Y es muy importante poner en contexto para conocimiento de nuestro público. Esta sin duda es la noticia que nos ha dejado el feriado de Navidad y que tiene que ver con la decisión de la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, doctora Patrova Guerra, de aceptar los pedidos de apelación formulados por los abogados de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, y dar paso a la revocatoria de la prisión preventiva y la emisión de medidas cautelares sustitutivas, justamente esa prisión preventiva. Tema sobre el cual hemos hablado a lo largo de todas estas semanas y estos meses, tratándose en este caso de quien se trata, una autoridad, la prefecta de Pichincha, que por su propia condición tiene esto que denominan los juristas arraigo social. Un tema que evidentemente debe ser investigado. Y lo hemos señalado acá en nuestra mesa de trabajo. Durante los hechos de octubre, Majestad FM y el informativo a primera hora, manejamos una postura de absoluta pluralidad, escuchando diversidad de voces. Aquellos que respaldaron la medida de hecho que tuvo su génesis en la emisión del decreto ejecutivo 883, y aquellos que cuestionaron determinadas acciones ocurridas en esos violentos 12 días de octubre. Este espacio de noticias ha sido enfático en defender el Estado de Derecho, en defender el régimen constituido, el régimen constitucionalmente en funciones, en rechazar, y en eso también hemos sido enfáticos, en rechazar cualquier intento de desestabilización de ese orden constituido. Nosotros creemos firmemente en la democracia. Y así como creemos en la democracia, creemos en algo que repito prácticamente todos los días y que no me voy a cansar de hacerlo. En el Estado de Derecho, en la presunción de inocencia, en el derecho a la defensa y en el debido proceso. En el caso de la señora prefecta de Pichincha, ella fue detenida tras un allanamiento a su domicilio en el cual ella se encontraba en ese momento. Lo mismo ocurrió con Cristian González. En el caso de Virgilio Hernández, el propio Virgilio Hernández acudió el 5 de noviembre a una audiencia en la Corte de Justicia de Pichincha, luego de lo cual se dictó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Los tres fueron detenidos. Sistemáticamente, la Administración de Justicia negó recursos presentados por su defensa hasta que finalmente ocurrió esta decisión de la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Basta revisar, amable audiencia, las posiciones de muchos juristas y de muchos especialistas en derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos. No todos, porque claro, hay gente que evidentemente tiene sus opiniones sustentadas en sus propios sesgos y en sus propios odios. Pero inclusive hay muchos penalistas y muchos abogados especialistas en los derechos humanos que fueron muy críticos respecto del accionar ocurrido durante los 10 años del gobierno anterior.
Etapa en la que evidentemente también se cometieron una serie, y de esto hemos hablado en varias ocasiones, una serie de excesos, cuando el poder político evidentemente tuvo un papel protagónico dentro de las decisiones judiciales. Si ocurrió antes y estuvo mal, y si ocurre hoy, hoy también está mal. Si ocurrió antes y estuvo bien, hoy también tiene que estar bien. Lamentablemente hay un segmento de ecuatorianos que defiende lo ocurrido antes y critica lo ocurrido hoy, o viceversa. Gente que criticó lo ocurrido durante la última década y que hoy aplaude lo mismo, pero porque lo hace otro. Y contra otros. Yo decía, hay juristas que fueron muy críticos con la última década, que desde la lectura de lo que dicen las normas internacionales y de lo que dice la Constitución de la República, defienden y destacan la decisión de la doctora Patrova Guerra de sustituir las medidas cautelares contra los 3 personajes mencionados. Decirles, amables oyentes y televidentes, que la decisión de la Administración de Justicia y de la doctora Patrova Guerra no significa que Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González son inocentes. No es una declaratoria de inocencia. Es la posibilidad de que los 3 personajes mencionados se puedan defender en libertad en un proceso que ha sido iniciado posterior a los hechos de octubre pasado. Ellos han sido acusados del delito de rebelión y ese delito debe ser probado por parte de la Fiscalía General del Estado. Hay gente que ha cuestionado la decisión de la doctora Patrova Guerra. Hay gente que ha señalado que es una decisión ilegal, inconstitucional, que es una decisión inclusive inconveniente. Y con base en esas críticas han denostado la trayectoria de la propia doctora Guerra. En este país somos campeones para denostar a la gente sin conocerla y sin darnos el trabajo de al menos revisar sus aportes o su hoja de vida. Yo quiero sugerir a esos sectores, periodistas, medios de comunicación, abogados, políticos, que revisen la hoja de vida de la doctora Patrova Guerra. Creo que es el momento de ya parar las críticas infundadas sobre determinadas autoridades o personajes, sin siquiera revisar sus hojas de vida y sin siquiera darse cuenta de la trayectoria que pueden tener. Patrova Guerra es una funcionaria de carrera en la Administración de Justicia. Es abogada de los tribunales de la República y es doctora en jurisprudencia desde 1985. 1985. Ha sido especialista en gestión de procesos educativos, tiene maestría en educación superior, tiene diplomados y tiene una amplísima experiencia laboral en la Administración de Justicia. Desde 1979, la doctora Patrova Guerra trabaja en la Administración de Justicia del Ecuador. Y miren ustedes, empezó desde abajo, se desempeñó como conserje de un juzgado en Quito, pasando por varias instancias de la Administración de Justicia. Ha sido oficinista, ayudante de juzgado, secretaria de tribunal. Trabajó también en la Procuraduría General del Estado y ha sido parte de la Corte de Justicia de Pichincha, antes llamada Corte Superior de Justicia, hoy Corte Provincial de Justicia. Docente universitaria con una amplia trayectoria en la Universidad Central, en la Universidad SEC, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Católica del Ecuador, en Uniandes, en la Universidad Nacional de Chimborazo, entre otros. ¿Por qué cito esto? Y no se trata de defender a la mencionada funcionaria, de mucho menos, ni se trata de
respaldar porque sí una decisión que pudo haber adoptado y que adoptó en estas horas. Se trata de que en este país, hay un segmento de la sociedad que condena a jueces o autoridades de la Administración de Justicia con base en el sesgo sin siquiera revisar su respectiva hoja de vida. Vamos a suponer que la decisión de la jueza Patrova Guerra no es una decisión adecuada, no es una decisión sustentada en derecho. Vamos a ubicarnos en ese escenario. Por lo menos hasta para la crítica, revisemos la hoja de vida de la mencionada autoridad. No se trata de una autoridad improvisada, se trata de un personaje que ha tenido un larguísimo recorrido de más de 40 años en la Administración de Justicia. Y hoy, sobre la jueza, incluso gente de no creer, ha emitido una serie de críticas y de criterios sobre su supuesta relación con el gobierno anterior y sobre su supuesta relación con funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha. Creo que ya es el momento de poner un poquito de paños fríos en la frente, bajarle la calentura, bajarle la tensión y comenzar a analizar y mirar las cosas de otra manera. Yo quiero reiterar que ni la prefecta de Pichincha, ni Virgilio Hernández, ni Cristian González han sido declarados inocentes. Lo que ha resuelto la jueza es lo que corresponde, que se defiendan en libertad, que la prisión preventiva es una medida de última ratio. Esos mismos sectores que están cuestionando la decisión de la jueza Patrova Guerra no han mencionado comentario alguno respecto de la decisión de la Fiscalía de cambiar los cargos sobre los cuales había iniciado la instrucción fiscal contra los 3 personajes mencionados. Se mantiene el delito de rebelión, materia de esa instrucción fiscal, pero los cargos fueron reformulados y hoy se trata de rebelión sin agravantes. Yo quiero hacer una pregunta pública, fundamentalmente a la Fiscalía y a la doctora Diana Salazar en su condición de fiscal general del Estado. Usted, señora fiscal, respetuosamente se lo digo, en un abordaje con periodistas hace varias semanas, le dijo al país que había pruebas contundentes, no tweets, pruebas contundentes de la supuesta relación de Pavón, Hernández y González en el delito de rebelión para desestabilizar el orden constituido. Señora Fiscal General del Estado, ¿cuáles son esas pruebas? Si las pruebas son tan contundentes como usted ha dicho, ¿por qué la Fiscalía procedió a la reformulación de los cargos en este caso? ¿Por qué se pasó de rebelión con agravantes a rebelión sin agravantes? Yo creo que de esto también hay que comentar y hay que señalar. Hay que comentar también y señalar algunas, a mi juicio, comentario personal de quienes habla, irregularidades en el manejo de la información generada por Fiscalía. ¿Qué estuvo hace semanas Ramiro Aguilar, quien durante la mayor parte de esta instrucción fiscal se desempeñó como abogado de la prefecta de Pichincha y que hoy patrocina la defensa de Virgilio Hernández? Y Ramiro Aguilar hace semanas había señalado que información publicada por determinados medios de comunicación, como por ejemplo, transcripciones de conversaciones, de supuestas conversaciones, que formarían parte de las supuestas pruebas para sustentar esta acusación, no fueron recibidas por los abogados defensores de los encausados, sino exclusivamente por periodistas y por medios. La Fiscalía, como ha ocurrido y sobre lo cual hemos sido absolutamente críticos, ha manejado mucha información a través de las redes sociales, información que por su propia naturaleza debería tener un manejo muchísimo más prolijo. De este caso en particular, amigos y amigas, hay que sacar profundas lecciones. Y creemos, un ejercicio de autocrítica por parte de la Fiscalía. Y como siempre hemos señalado en estos micrófonos, y permítanme hablar en primera persona, yo no soy quien para señalar
que Paola Pavón, Cristian González o Virgilio Hernández son culpables o inocentes. Soy apenas periodista. No soy ni fiscal ni juez. Tampoco soy agente de criminalística. En un Estado de Derecho, esas instancias son las que deben investigar y deben determinar la culpabilidad con la presentación de las pruebas correspondientes de las personas que están siendo materia de ese procesamiento. No ellos probar su inocencia. Hay una distorsión del principio jurídico universal. Si durante el debido proceso, como uno aspiraría en un Estado de Derecho, con una institucionalidad fuerte, se prueba que los mencionados personajes incurrieron en un delito, señores, están las normas legales para las correspondientes sanciones. Para eso sirve el Código Orgánico Integral Penal. Pero reitero, siempre con base en el debido proceso. En este caso, en lo personal, creo yo, las cosas se han manejado de modo muy mediático, de modo muy político, con muy poco criterio técnico. La difusión de pruebas a través de los medios sin conocimiento de los abogados, creo yo, es un detalle contundente y a la vez llamativo sobre lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Tanto Paola Pavón cuanto Virgilio Hernández y Cristian González, reiterando que no es que han sido declarados inocentes, tienen medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, el denominado grillete electrónico y además la presentación semanal ante la autoridad competente. Mientras proseguirá el proceso. Mencionar también este comunicado de la Fiscalía emitido posterior a la decisión de la jueza. La Fiscalía General del Estado, luego de la decisión de Patrova Guerra, jueza subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de revocar la prisión preventiva solicitada por Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, y sustituirlas por las medidas de los numerales 1, 2 y 4 del artículo 522, pese a la prohibición legal establecida en el inciso primero del artículo 536 del COIP, analizará las acciones legales que tomarán acción a lo dispuesto en el tipo penal del artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal que sanciona el delito de prevaricato. La revocatoria se dio pese a que durante la audiencia la Fiscalía Provincial de Pichincha expuso elementos de convicción respecto a que los procesados habrían participado en un presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al gobierno a través de actos violentos. La jueza tomó en cuenta que existe prohibición legal. La jueza tampoco tomó en cuenta que existe prohibición legal. En este contexto, Fiscalía analizó de manera técnica jurídica que, con el fin de garantizar la comparecencia de los procesados y por la situación personal de los mismos, las otras medidas cautelares resultan insuficientes. La primera parte del comunicado es, creo yo, la parte que debe invitar a la reflexión, y sobre esa base, el día de hoy, se anuncia inclusive una rueda de prensa por parte de abogados de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces a partir de las 11 de la mañana, porque dentro del gremio de abogados ha causado sorpresa justamente el contenido de este comunicado. Amigos y amigas, autoridades de la Fiscalía, insisto, la jueza ha tomado una decisión. Esa decisión de la jueza, que ahora mismo se ha instrumentado, no significa que hay una declaratoria de inocencia, porque el proceso va a continuar. Mejor explíquennos, antes de iniciar el proceso por prevaricato que anuncia en este comunicado, porque está claro que a la Fiscalía no le gustó la decisión de la jueza, y plantea un anuncio que sería un proceso por prevaricato contra la mencionada jueza, comunicado que además ha provocado toda esta cadena de cuestionamientos sin conocer siquiera la trayectoria de la mencionada jueza. Pero más allá de eso, autoridades de la Fiscalía, explíquenle al país por qué decidieron reformular los cargos. ¿Por qué pasamos de la rebelión con agravantes a la rebelión sin agravantes? Son interrogantes que planteamos públicamente, lo hacemos con respeto pero también con frontalidad.
Es momento que el país comience a revisar y analizar las cosas desde otra perspectiva. Lo que uno espera como ecuatoriano, y estoy convencido, la mayor parte de la sociedad espera que los procesos judiciales se desarrollen en el marco justamente del derecho y de la ley. Dejemos de lado los discursos políticos, la relación de la política con la justicia o de la justicia con la política, esto que se ha llamado la judicialización de la política o lo que antes denominábamos la politización de la justicia. Es momento de mirar las cosas, insisto, ecuatorianos, desde otra perspectiva. Y claro, cuando concluya la investigación, conocer con certeza si efectivamente Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González intentaron derrocar al régimen constituido, si esas pruebas son contundentes y ratifican que hubo un plan orquestado durante octubre para derrocar al presidente Lenín Moreno, o si en su defecto no existen las pruebas y este proceso finalmente queda allí. Solo el tiempo nos permitirá absolver estas inquietudes. Virgilio Hernández, en segundos aquí en A Primera Hora, 6:41.